Bienvenidos a otra clase de Fundamentos de Administración. Hoy lo que vamos a abordar es las escuelas de la administración. Algo habíamos conversado acerca de la administración en la clase pasada. Avanzábamos con el entendimiento de la administración y decíamos que a partir de la evolución del pensamiento de la administración íbamos a poder comprender más el alcance de la administración en sí. En primera instancia, y a modo de aclaración, a lo largo de la bibliografía van a encontrar esa evolución del pensamiento, ese nacimiento de pensadores que buscan justamente abordar la complejidad de las organizaciones, la mejor forma de organizarse para ser más eficientes, más eficaces y, en definitiva, cumplir el fin sobre el cual se constituyó la organización, y que esas problemáticas o esa complejidad que se daba en torno a las organizaciones estaba sujeta a un contexto que era básicamente el que determinaba la complejidad de las organizaciones. Esta característica de complejidad de las organizaciones que mencionábamos a lo largo de las clases, eh, esa influencia recíproca que existe entre la organización y el ambiente en donde se desenvuelve, es determinante para entender a las organizaciones en ese tiempo determinado. Y el fundamento, lo mencionamos en la primera clase, el fundamento del pensamiento administrativo es justamente esa serie de problemáticas en torno a las organizaciones. En la bibliografía van a poder advertir que siempre cada pensador o cada escuela tiene un condicionamiento a su contexto, a su contexto, la perspectiva histórica, social, ideológica, y a esa conjunción política, económica y social que se da en las organizaciones y fundamentalmente en el pensamiento administrativo. Según Klisper, toda dinámica de desenvolvimiento de una organización, la naturaleza de sus objetivos y la conducta de sus integrantes humanos están estrechamente correlacionados con las características sociales, políticas, culturales, económicas del medio o contexto de donde se existen. Es justamente lo que mencionaba hace instantes. eh, el desenvolvimiento, la dinámica de la organización va a estar determinada por el medio o el contexto donde existen, donde se desenvuelven. O sea que los conocimientos que surgen en cada tiempo son propios de ese tiempo. Es probable que uno pueda apalancarse en ese conocimiento de ese tiempo, pero ese desarrollo teórico, científico, es propio de ese tiempo, es propio de ese contexto social, político y económico. Em, o sea que justamente al estudiar la evolución del pensamiento hay que tener en cuenta ese condicionamiento del ambiente, de la sociedad de ese tiempo. El desarrollo de la administración como campo de estudio. Justamente, lo decíamos hace instantes, el crecimiento en tamaño y complejidad de las empresas y los mercados junto con las crisis económicas de los fines del siglo XIX aumenta las dificultades de las empresas para incrementar su productividad y su rentabilidad y responder a las a las crecientes demandas sociales que se expresan a menudo con gran violencia. Esto lo destaca la bibliografía de análisis. Algo les había mencionado justamente al inicio, cuando hablábamos de la fundamentación histórica del pensamiento administrativo, mencionaba que una serie de hechos que habían sucedido, como la propia revolución industrial, esos movimientos económicos, políticos, humanos, ambientales, generaron una cierta problemática en torno a las organizaciones y justamente el pensamiento administrativo se apalanca en esa evolución social. O sea que justamente a mediados o a fines del siglo XIX, ya consolidado el capitalismo contemporáneo, aumenta la concentración del capital, el tamaño de las empresas, aparecen administradores profesionales de las empresas. Empieza a surgir este rol de administrador eh, a partir del estudio de las organizaciones, de su comportamiento, de su dinámica, de sus elementos. Lo que vamos a conversar hoy es las escuelas de la administración. Particularmente yo destaco estas escuelas, estas corrientes,
les pido que hagan hincapié particularmente en eso, van a poder advertir que en cada una de las escuelas hay otros pensadores que complementan esta dinámica, no porque hayan trabajado de manera conjunta o hayan realizado las investigaciones o los estudios de manera conjunta, sino que son propios de ese tiempo y abordan la dinámica de forma similar. Entonces se puede agrupar a distintos pensadores en una misma escuela. Lo que vamos a ver en el día de hoy y que les sugiero que hagan hincapié en la lectura es justamente estas escuelas que ahora las voy a nombrar. No obstante, ustedes pueden leer toda la bibliografía del capítulo para un mayor entendimiento, van a poder rever ese contexto histórico, pero yo les puntualizo que hagan hincapié en estas escuelas, en estas corrientes y con esta dinámica. Lo que vamos a ver es la Escuela de Administración Científica de Taylor, la Administración Industrial y General de Henry Fayol, el modelo burocrático de la administración por Max Weber, la Escuela de las Relaciones Humanas de Elton Mayo, escuelas neoclásicas, el Fordismo, y corrientes actuales y particularmente la administración por contingencia y la administración estratégica. Esto es sobre lo que tienen que hacer foco. Como les digo, la bibliografía lo desarrolla de forma acabada cada una de las escuelas, pone ejemplos claros y amplía con otros pensadores, pero nuevamente hagan foco en estas perspectivas. La primera de las escuelas, la Escuela de la Administración Científica por Taylor, que justamente le pone ese nombre, considerado uno de los padres de la administración, señala que la administración de la empresa asume las decisiones de esta última. La administración de esta empresa asume las decisiones de esta última, construyendo procesos estandarizados y formalizando el comportamiento de los trabajadores e impulsando la utilización de los conocimientos tecnológicos en todas las tareas del management. Principalmente se destaca la idea de formalizar el comportamiento de los trabajadores. Ahora lo vamos a ver cuando desarrollemos los principios que vuelca esta escuela, pero hay que entender esta idea de estandarizar y formalizar el comportamiento de los trabajadores. Esta corriente, al igual que las otras escuelas, tiene sus limitaciones. Principalmente se destacan sus posiciones sobre la naturaleza del hombre. Taylor habla de que el trabajador es holgazán por naturaleza. Lo vamos a desarrollar cuando hablemos de la forma de remuneración, pero nos concentramos en las limitaciones y una de las limitaciones es esa suposición inicial de la cual parte la investigación o estudios de Taylor, ¿no? Otra limitación es que el mejor modo de hacerlo, que en definitiva es lo que debe buscar la administración, según Taylor, desperdicia la inteligencia y la capacidad profesional de los trabajadores. Esto es, al de establecer justamente una mejor forma de hacerlo y una instrucción clara al trabajador, el trabajador no aporta su grado de innovación o su capacidad de inteligencia y la capacidad profesional que pueda llegar a tener. Porque ya hay un modo determinado de hacer las cosas. Hay una mejor forma de hacerlo. Producto de la administración, ¿no? Producto de la clarificación que la administración debe aportar a las organizaciones. Otra de las limitaciones es la pretensión de ser una disciplina científica. Esto lo habíamos abordado en la clase pasada, si la administración es científica o no es científica, o si en realidad se basa en leyes de otras disciplinas o de otras ciencias para desarrollar sus propias teorías e hipótesis o técnicas. Lo abordamos en la clase pasada, pero Taylor básicamente lo constituye como una especie, no una especie, con una dinámica de ciencia, pero la pretensión de ser una disciplina científica resulta una limitación propia de estas investigaciones, ¿no? Porque no tiene un método científico propio o las leyes propias de la administración, ¿no? Lo abordamos con la idea de si son enunciados, si son teorías, si son técnicas. Y otra de las limitaciones es el énfasis por maximizar justamente la tasa de ganancias o la rentabilidad llevó a la superexplotación y al fortalecimiento de organizaciones sindicales. En verdad, la limitación es la superexplotación. El fortalecimiento de organizaciones sindicales es una condición positiva, a mi entender.
pero sí justamente en búsqueda de esa mayor rentabilidad, de esa maximización de las tasas de ganancia, terminan sobreexplotando o sobreexigiendo las líneas productivas y en particular a los trabajadores, que dan nacimiento y fortalecimiento de organizaciones sindicales. El resultado de la escuela de Taylor y esa mejora, porque en definitiva logra la mejora, después encuentra una serie de problemáticas en torno a la propia dinámica, se puede visualizar, lo dice la bibliografía, en las líneas de montaje, o sea, en las áreas productivas, gracias justamente al estudio de los métodos y tiempos de la división de trabajo, tanto en la división de tareas como en la división jerárquica en la toma de decisiones. Ya lo vamos a ver ahora con los principios. Hay una división entre lo que debe hacer la administración y lo que debe asegurar o realizar el trabajador. Pero este slide manifiesta, si se quiere, un resumen de la Escuela Científica de Administración. Hay que hacer un detalle previo, o posterior, mejor dicho, para entender a la escuela científica, en la escuela de administración científica, que son estos principios que elabora o determina Taylor en sus estudios. El primero de ellos es la observación científica del trabajo, la selección del personal, la supervisión funcional y la nueva división del trabajo. En primer lugar, lo que advierte Taylor es que el trabajador realiza sus tareas de acuerdo a un saber previo, de acuerdo a lo que aprendió de otros trabajadores más experimentados o de un saber previo que ya trae consigo. Y lo mismo ocurre con las herramientas. Muchas veces las herramientas que utilizan los trabajadores para realizar sus tareas las llevaban inclusive los trabajadores o realizaban las tareas con las herramientas que ellos podían realizar. Y justamente la administración es la que debe estudiar cuál es la mejor forma de desarrollar cada una de las tareas y cuál es la herramienta más adecuada para lograr realizar esa tarea y no dejarlo librado particularmente a la iniciativa del trabajador. Ese es uno de los primeros principios. Romper con esa idea de iniciativa del trabajador y lograr un desarrollo, una estandarización de los procesos y procedimientos para encontrar la mejor manera de hacer cada una de las tareas y cada una de las herramientas utilizadas para estas. En segunda instancia, la selección del personal, una vez reconocido o identificado o conocido los procedimientos y herramientas más adecuados para implementar una tarea o realizar una tarea, debe implementarse una selección de personal basada particularmente en un conocimiento científico, en realidad en una capacidad técnica calificada, a partir de una descripción del puesto, ¿no? Había que hacer una descripción del puesto o identificar requerimientos propios del puesto a cubrir y buscar a un postulante o hacer una selección del personal basado en el conocimiento propio que se deriva de esos requerimientos detallados e identificados en cada uno de los puestos a cubrir. Eso en cuanto al segundo principio. Después, como tercer principio, menciona a la supervisión funcional. Lo que menciona este principio es que debe identificarse a aquellos trabajadores experimentados, capacitados dentro de la empresa o dentro de la organización y que estos sean los que tengan asignado el rol de supervisar funcionalmente que los trabajadores realicen las tareas según esa determinación la mejor forma de hacerlo. O sea, estos roles de supervisión funcional son esos roles de tareas de apoyo sobre los trabajadores para el desempeño de sus tareas. O sea, deben identificar y velar porque el trabajador no haga las cosas por iniciativa propia o según su saber entender y su saber y entender previo, sino a través de la mejor manera de hacer las cosas, velando por esa mejor manera de hacer las cosas. Y por último, habla de la nueva división del trabajo. Acá particularmente la administración es la que debe establecer para cada actividad la mejor manera y los trabajadores han de ejecutar las instrucciones que reciben. O sea, ya no alcanzaba solamente con la división del trabajo per se para la especialización, sino que también la administración debe separarse jerárquicamente la toma de decisiones, estableciendo nuevamente
cuál es esa mejor forma de hacer cada una de las tareas propias de la organización. Perdón, antes de avanzar con la siguiente escuela, en definitiva, lo que hace es en 4 principios desarrollar determinadas acciones o determinadas instrucciones para un mayor desenvolvimiento, siempre buscando una mayor productividad y una mayor rentabilidad. O sea, desarrolla para cada elemento del trabajo una ciencia que reemplaza esos antiguos métodos empíricos, esta idea del saber previo del trabajador, luego selecciona científicamente, e instruye y enseña formando al obrero, mientras que antes se elegía el oficio o se instruía de la mejor manera propio por el trabajador, de vuelta, por la iniciativa propia del trabajador, de acuerdo a sus propias posibilidades. Y en tercer lugar, coopera equitativamente con los trabajadores a través de esta idea de supervisión funcional, buscando siempre y velando por esa mejor manera de hacer las cosas. Y por último, distribuye equitativamente el trabajo y las responsabilidades entre la administración y los obreros. O sea, la administración justamente eh, asume todo lo que el trabajador le excede por su propio saber. La administración debe velar por esa idea de la mejor forma de hacer cada una de las tareas. También Taylor desarrolla o hace hincapié en 3 condiciones o 3 variables particulares que son la remuneración, las condiciones del trabajo y la estandarización. Básicamente lo que señala es que debe tenerse en cuenta y considerarse de manera detallada estos 3 elementos, siempre en busca de la mayor productividad, mayor rentabilidad. Hablábamos de las limitaciones cuando mencionabas al inicio de esta escuela, y Taylor partía, como yo les mencionaba, la idea del trabajador holgazán, ¿no? Dice, los trabajadores son básicamente holgazanes y tienden a efectuar una simulación del trabajo generando tiempos muertos en la jornada laboral, lo que perjudica el interés de la empresa. Taylor se aboca principalmente a medir el tiempo que debería llevar cada una de las tareas, cuál es la mejor manera, cuáles son los tiempos, las herramientas que debe realizar el trabajador, pero parte de una idea, por eso hablamos como limitación, esa suposición de un trabajador holgazán constituye una limitación en este pensamiento, pero básicamente lo que menciona Taylor es que las decisiones del trabajador funcionan bajo una lógica de racionalidad económica. Por eso la remuneración va a ser, en definitiva, un elemento motivador de las acciones del trabajador. O sea, si este factor motivador principal, las personas van a trabajar mejor cuando mayor sea su remuneración. Por lo que hay que encontrar cuál es la mejor forma de realizar la remuneración relacionada a la productividad del trabajador, ¿no? Eh, y establece e identifica que puede haber pago por tiempo, o sea, por jornada, hora o semana, el pago por pieza, que es la idea de destajo, o también el pago por premios y castigos, eh, ya sea por producir en exceso o en defecto respecto a la tasa de producción establecida, ¿no? No se logra la tasa de producción establecida. Pero llévense que esta idea de Taylor, que lo identifica al trabajador como un humano holgazán, generando tiempos muertos, es lo que lo lleva a estudiar cuál es la mejor forma de remunerar para romper esa lógica. En segundo lugar, cuando habla de las condiciones de trabajo como variable también a considerar para lograr una mayor productividad, dice que la administración debe estudiar sistemáticamente los procesos y procedimientos de trabajo para encontrar cuál es la mejor manera de realizar una tarea, cuáles son los mejores instrumentos y las mejores condiciones de trabajo para realizar esa tarea. Cuando habla de las mejores condiciones de trabajo, eh, lo que intenta mencionar es que eh, debe establecerse una distribución física de las máquinas, de los equipos, para racionalizar el flujo de los materiales y la producción. O sea, mejorar el nivel de ruido, iluminación, el confort general para no afectar la eficiencia del trabajador y promover instrumentos y equipos para reducir movimientos innecesarios. O sea, es velar por el todo, en definitiva, yendo
al punto de las condiciones de trabajo, no solamente en la estandarización de procesos, sino verificar que el orden de las herramientas, que el orden del el layout de las organizaciones debe tener una lógica propia que contribuya y potencie la tarea de la organización, ¿no? A fin de justamente minimizar los esfuerzos del operador y la pérdida de tiempo en la ejecución de las tareas, ¿no? Por último, habla de la estandarización. Esto es bastante claro. Dice, la Escuela de la Administración Científica afirma que corresponde estandarizar, o sea, formalizar, normar, establecer de manera clara y detallada tanto la tarea del trabajador como el conjunto de procesos y procedimientos de la empresa. A su vez también la estandarización de máquinas, de los equipos, de las materias primas y materiales, para impedir la diversidad que genere complejidad y así aumentar la eficiencia y centralidad de las decisiones y control. O sea, estandarizar va a ser un elemento positivo en la dinámica de trabajo eh, a partir de eliminar esa diversidad que en definitiva genere la complejidad, ¿no? Porque van a haber distintas maneras de hacer las cosas en función de las distintas máquinas, equipos, de distintos procedimientos. Entonces, estandarizar y formalizar esos procesos, esa maquinaria, generan un valor agregado. Bueno, continuando con las escuelas, la siguiente escuela, la siguiente corriente, la encabeza Fayol, que es la Administración Industrial y General. Em, en primer lugar, Fayol lo que hace es considerar a la empresa como ese ámbito de transformación de insumos mediante a funciones administrativas propias como el planeamiento, la organización, integración del personal, dirección y control. O sea, considera a la empresa como ese ámbito de transformación de insumos mediante las funciones. Por eso es que procura identificar cuáles son las funciones propias de una organización, las describe y a partir de esa descripción y esa comprensión uno va a poder transformar eh, la productividad, ¿no? Alcanzar mayores niveles de eficiencia y efectividad. En primer lugar, lo que hace la escuela encabezada por Fayol procura aumentar la productividad a través de la comprensión global de la empresa para permitir dirigir organizaciones complejas como las industrias y dirige su esfuerzo al análisis y al diseño de la organización y a su estructura y a la búsqueda de principios útiles para guiar al administrador. O sea, se centra en la estructura, en diseñar una estructura, ya lo vamos a ver con los, eh, con los principios que le establece, ¿no? Con esa definición de funciones propias de todas las organizaciones. Organizaciones complejas, grandes, pequeñas, pero aplicables a todas las organizaciones de la época. Eh, Como toda corriente tiene sus limitaciones, las principales limitaciones es proponer un modelo de empresa apto para ambientes relativamente estables y predecibles, y esto ya sabemos bien que no es así, justamente por el contexto, por el ambiente donde se desenvuelven las organizaciones, no son ambientes estables o predecibles. Todo lo contrario, son ambientes dinámicos que muchas veces generan complejidades en la dinámica interna de la sociedad y principalmente en las organizaciones, o no principalmente, sino impactando directamente en las organizaciones. Se propone un modelo de empresa que es aplicable a justamente a ambientes relativamente estables y predecibles. Eh, con lo cual no es aplicable a la mayoría de las empresas. Sí, ya lo vamos a ver, a partir de la comprensión de la estructura y demás, uno puede diagramar y en definitiva utilizar esos principios o esas funciones, esa descripción de funciones como herramientas de gestión, ¿no? De administración. Otra limitación es, supone que las comunicaciones y las líneas de autoridad pueden circunscribirse a las formas aprobadas por la superioridad. Em, o sea, las líneas de la autoridad pueden circunscribirse a las formas aprobadas por la superioridad, es que en definitiva las líneas de comunicación, la jerarquía de comunicación, no es igual en todas las organizaciones. Eh, y que esa dinámica de comunicación también es compleja. Entonces, em,
los modelos que él establece de comunicación o de funciones, en la realidad resultan mucho más complejos. Eh, por otro lado, los principios de la administración, que en definitiva él describe, son excesivamente generalistas y difusos. No terminan de encontrar la rigurosidad, si se quiere, científica para determinar la efectividad de esos principios. Em, entonces, como les decía, él puso énfasis en buscar una productividad empresarial considerando primero a la empresa como un todo y diseñando para ella una estructura más adecuada para mejorar la eficiencia y la eficacia en cada una de las operaciones, que en definitiva son las funciones básicas de la empresa. Por eso hablamos de operaciones, pero nos referimos a funciones. Y establece que todas las empresas o todas las organizaciones tienen estas funciones o estas operaciones técnicas, operaciones comerciales, financieras, de seguridad, de contabilidad y administrativas. Em, y a partir de esas funciones hace una serie de definiciones. eh, Define a administrar, define el prever, define el organizar. em, Les detallo brevemente, pero dice administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Prever es escrutar el porvenir y confeccionar el programa de acción. Organizar es construir el doble organismo material y social de la empresa. Mandar es dirigir al personal. Coordinar es ligar, unir y armonizar todos los actos y todos los esfuerzos. Controlar es vigilar para que todo suceda conforme a las reglas. Em, y a partir de eso establece distintos principios. Yo se los enumero, pero presten atención a la bibliografía. Cada uno de esos principios está explicado y detallado. De hecho, los nombres en definitiva son intuitivos en la comprensión. Pero bueno, división de trabajo, la autoridad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, la subordinación del interés particular al interés general. Esto es que el interés particular debe estar ceñido o sujetarse en definitiva o conciliarlo con el interés general. La remuneración, lo que hablábamos cuando describíamos la escuela de Taylor, la remuneración como herramienta justamente de gestión para la motivación del trabajador, la centralización, la jerarquía, em, el orden material, la equidad, la estabilidad personal, la iniciativa y la unión personal. En definitiva, estos principios, un tanto más extensos o en cantidad, eh, tienen mucho que ver con lo que mencionaba Taylor. Eh, en la Escuela de Administración Científica. Pero sí establece principios, al igual que la otra escuela, pero se centra básicamente, como decíamos, en esas funciones básicas de la empresa, que son esas operaciones. Describe cada una de esas operaciones y establece de vuelta esa mejor manera de hacerlo en cada una de esas funciones. Pero ve, como decíamos, a la organización como un todo. Puso justamente el énfasis en diseñar una estructura ideal de las empresas basada en cada una de esas funciones. Nos sigue el modelo burocrático de la administración de Max Weber. Lo que hace Weber es desarrollar un estudio de la autoridad. En función de describir a la autoridad, ya lo vamos a ver y de hecho lo intentaremos clasificar, a partir de esa lógica de autoridad, realiza una serie de conclusiones, eh, o mejor dicho, sobre la base de las conclusiones, sobre la validez de sus distintas formas. O sea, propone un sistema de control social aplicable a las organizaciones complejas, tanto empresariales como de la administración estatal. No se aboca principalmente a un rubro en particular o a un sector en particular, pero sí, eh, a partir de esa comprensión, desarrolla un estudio de la autoridad, se centra en la autoridad, y a partir de eso hace una serie eh, también desarrolla una serie de principios o directrices, ¿no? Pero señala que, el modelo burocrático señala que la organización burocrática facilita el control del comportamiento de las personas que trabajan en las empresas, permite rapidez en la ejecución de los procesos formalizados y aumenta la previsibilidad del comportamiento en las organizaciones. La autoridad legal
al ser aceptada racionalmente, logra la aceptación de los objetivos y normas de las empresas. Confía en la organización formal y en la racionalidad de las decisiones y los comportamientos. Hay un elemento a destacar es esta idea de la formalidad, ¿no? Al formalizar y normar cada una de las tareas, cada uno de los procedimientos, eh, también condiciona de forma determinada los comportamientos, ¿no? Eh, por otro lado, tiene una serie de limitaciones, como decíamos en cada una de las escuelas, tienen sus limitaciones, propias de vuelta del contexto, del ambiente, del contexto político, social y económico. Los estudios siempre están eh, contextualizados en ese periodo, en ese tiempo. Pero bueno, las limitaciones podemos nombrar justamente el excesivo racionalismo, la concepción mecanicista de las estructuras y las normas de las organizaciones, y escasa capacidad de adaptación a contextos cambiantes y de innovación. Justamente al formalizar, a estandarizar determinados procesos y procedimientos, se facilita obviamente el control porque en definitiva están nombrados, están normados, y en definitiva se busca esa rapidez de ejecución en los procesos formalizados, pero en contextos cambiantes como lo es y como lo son, eh, justamente eh, atenta con la adaptación de esos contextos, ¿no? Em, lo que hace el modelo burocrático, de vuelta, se centra en la autoridad y habla de cuatro tipos de autoridad, ¿no? El tradicional, la carismática, la legal y la especialización de la administración. Em, en realidad, centrémonos en lo que es tradicional y carismática y legal, ¿no? Pero la tradicional es aquella aceptada por la tradición, o sea, em, por cómo se viene haciendo, esa costumbre o eh, esa costumbre de autoridad, ¿no? Cómo se traslada esa autoridad. Y no por las características de la persona sobre la que recae esa autoridad. La autoridad carismática, por el contrario, se apoya justamente en las características o los dones que tiene esa persona, esa autoridad, para atraer, seducir, persuadir, con su presencia, su palabra. Em, También está la autoridad legal. em, sí, la autoridad legal, que básicamente surge del cuerpo de normas legales aceptadas en una organización o en una sociedad. em, Esta entiende que en definitiva es la mejor manera o la mejor autoridad, porque en definitiva la legitima el sistema, eh, porque se asienta básicamente en leyes sociales reconocidas y aceptadas por la comunidad, como habla de la expresión de justicia, ¿no? Eh, de vuelta, centrémonos, de hecho voy a modificarlo en el PowerPoint, en los tipos de autoría, porque la especialización de administración que vuelco ahí tiene que ver con otra cosa. Así que menciona tres tipos de autoridad: la tradicional, la carismática y la legal. Y entiende que justamente la legal es eh, también llamada racional, es la mejor, porque justamente se basa en las normas. Las normas, en definitiva, son las que determinan esa autoridad, que pueden tener una lógica carismática, pero en definitiva su fuerte está en la norma. O sea, puede haber una autoridad en función de la legalidad y a su vez ser carismático, pero tiene que ver con la legalidad. Em, Después, las características del modelo burocrático son la división de trabajo, la selección del personal por competencia técnica, la formalización de reglas y procedimientos, la comunicación formal, la estandarización, esto lo veíamos en la otra escuela, el proceso como el puesto como entidad, esto ahora lo vamos a recorrer uno por uno, la especialización de la administración, esto sí tiene que ver con las características. Em, Acá, en cuanto a la división de trabajo, establece sistemáticamente, atendiendo a una racionalidad que procura la eficiencia y la eficacia de una organización. O sea, dividir el trabajo en búsqueda justamente de la eficiencia y eficacia de la organización. Y la división de trabajo implica división tanto del trabajo como de la autoridad. Por eso habla también de selección de personal por competencia.
La selección por competencia es de competencia técnica, comprobada mediante exámenes, lo que se ve hoy con la lógica de concursos y antecedentes de formación profesional y educación. En lo que refiere también en el rendimiento individual, que tiene que guiar, se tiene que guiar por las normas, por normas estrictas, disciplina y controles. A su vez, las reglas y los procedimientos tienen que estar establecidos por escritos y documentados. Esta es la idea de formalizar las reglas y los procedimientos. La comunicación formal siempre tiene que tener un carácter formal. Predomina la comunicación escrita. Esto de vuelta hace a formalizar la comunicación, a formalizar los procesos. Em, la estandarización refiere a que las rutinas y los procedimientos de trabajo están estandarizados mediante reglas y normas técnicas para el desempeño en cada uno de los puestos, en cada uno de los cargos. Eh, Cuando hablamos del puesto como entidad, tiene que ver que el equipamiento de cada oficina o taller le pertenece al puesto y no le pertenece a la persona que está ocupando el puesto, o sea, el puesto como entidad, todo, independientemente de quién esté. Em, y por último, sí, la especialización de la administración, que básicamente implica que la función administrativa eh, tiene que ser asumida por profesionales de carrera, eh, que trabajan por un salario fijo y que no son dueños de la organización. Ahí se divide, creo que habla más la propiedad sobre la administración. O sea, se divide, antes el dueño, en definitiva, que detenta la propiedad de la organización, en definitiva también administra. Bueno, acá rompe con esa idea y dice que la función administrativa será asumida por profesionales de carrera, eh, distintos a los dueños de la organización, como mejor manera, como mejor práctica, ¿no? Eh, Nos centramos en la Escuela de Relaciones Humanas por Elton Mayo. De vuelta, en cada una de las escuelas hay otros autores, yo hice hincapié en estos, vuelvo a hacer hincapié en estos en particular, pero para una mayor comprensión pueden recorrer otros elementos o de hecho los otros autores se engloban en una escuela, pero tratan en definitiva otras variables, aunque sepan estos principales autores que describen de manera acabada cada una de estas corrientes, estos pensamientos, ya es suficiente. Pero para una mayor comprensión es importante leer el contexto histórico, esos movimientos sociales, políticos, esos hechos históricos que en definitiva condicionan, y también otros autores que complementan estas ideas centrales que vamos recorriendo, ¿no? Em, el, Primero, el marco teórico, o sea, de dónde se basa Elton Mayo en lo que es la Escuela de las Relaciones Humanas, es la administración científica, o sea, el Taylorismo. Realiza una serie de estudios para justamente verificar esos presupuestos teóricos, esos principios que establece o esas variables que establece la administración científica. El Mayo, a través de una investigación en una empresa en particular, la nombra en la bibliografía, realiza un estudio y va corroborando y va verificando si se cumplen esos presupuestos teóricos iniciados en la administración científica. Em, el objetivo de los estudios era básicamente relacionar las condiciones de trabajo con la productividad de los trabajadores. O sea, si mejorás las condiciones las condiciones de trabajo o las remuneraciones, qué efectos tenían, iba verificando cada uno de esos preceptos teóricos que desarrollaba la escuela. Realiza una investigación y en cada uno establece. Muchas veces logra conclusiones determinantes y muchas otras no, ¿no? Pero básicamente eh, desarrolla y señala que las necesidades sociales, comprobando que la búsqueda de la productividad como el problema de ingeniería es insuficiente, ya que la empresa no muestra un genuino interés por los trabajadores, encuentra en ello una fuente de productividad. Em, Establece como tres grandes necesidades, ¿no? La necesidad de estudiar y comprender a la organización informal, la dinámica de los grupos, el liderazgo y la comunicación. Recuerden cuando hablamos de organización informal, es justamente eh,
lo contrario o distinto a la estructura formal, cuando hablamos de esa manifestación expresa, el organigrama, es esa eh, representación gráfica, es la estructura formal, la organización informal es ese relacionamiento propio que se da dentro de las organizaciones independientemente de la estructura formal. Eh, pero entonces parte justamente de la necesidad de estudiar y comprender la organización informal, la dinámica de los grupos, el liderazgo y las comunicaciones. Eh, para la administración, ¿no? Esto siempre para la administración. Por otro lado, la necesidad de estudiar el estilo del administrador y los demás niveles jerárquicos y de replantear su formación y su entrenamiento. O sea, parte de tres necesidades para una mayor comprensión y poder establecer eh, esos principios o para poder verificar en definitiva los principios de la administración científica, establece estas tres grandes necesidades. Para una mayor comprensión, busquen los ejemplos que establecen en la bibliografía, en cada uno de esos estudios que hacen, son alrededor de, una página que describe esos estudios para verificar y se logra entender y comprender aún más estas necesidades que plantea la Escuela de Relaciones Humanas, ¿no? Como toda escuela, tiene sus limitaciones y hay, la principal es la deficiencia del diseño de los experimentos y el análisis e interpretación de las experiencias. O sea, parte de una deficiencia de diseño de los experimentos. Eh, otro de los, otras de las limitaciones es el concepto de hombre social, de la Escuela de Relaciones Humanas cuestiona la validez del concepto de hombre económico, ya lo habíamos hablado con esta idea de mayor remuneración, esa racionalidad económica que tienen los trabajadores, eh, pero es insuficiente para explicar el comportamiento del hombre en las empresas. O sea que a partir de esos estudios logra algunas conclusiones, pero en definitiva eh, no tiene la rigurosidad eh, em, científica para poder comprobar o verificar esos presupuestos teóricos, ¿no? Em, las conclusiones que saca a partir de esos estudios, eh, perdón, de esos estudios de la escuela, primero es el nivel de producción está determinado por las normas sociales y la integración al grupo de cada trabajador. El trabajador tiene tanto necesidades morales y afectivas como materiales. Primera conclusión. Está determinado por las normas sociales y la integración al grupo de cada trabajador. Otra conclusión dice, el comportamiento del trabajador está condicionado por las normas grupales que establecen castigos a quien se aparte de los estándares aceptados por el grupo. Se considera a la empresa como compuesta por diversos grupos sociales que no coinciden con la estructura formal establecida por la superioridad, esto es la organización informal, por eso parte de esa necesidad de entender ese liderazgo, esa organización informal. Por otra parte, el contenido y la naturaleza del trabajo tienen enorme influencia sobre la moral del trabajador. Los trabajadores simples y repetitivos resultan monótonos y mortificantes, reduciendo la eficiencia del trabajador. El modo de ejercicio de la supervisión es el factor importante en la satisfacción del trabajador y su productividad. En palabras de Kreuzer, el buen jefe no será el que sabe imponerse, sino el que sabe gustar. Estas conclusiones, en definitiva, parten de esas investigaciones que realiza esta escuela. Em, Acá lo que me interesa que se lleven es esto que les digo de que en definitiva el marco teórico parte de la administración científica, o sea, su base de estudio o de investigación parte de ese lugar y en función de eso condiciona eh, esas conclusiones, condiciona las investigaciones y en definitiva esa determinación de necesidades va a estar influenciada por eso. Bueno, seguimos con las escuelas neoclásicas. Dice, los neoclásicos dan preponderancia a las funciones del administrador que en conjunto forman el proceso administrativo,
ponen énfasis en la práctica de la administración y en la utilidad de los principios de la administración, definen a la administración como una técnica social básica, con lo que ponen de relieve la importancia de la dirección del personal. Intentan, sin éxito, ordenar la producción de forma que no sea afectada por los cambios cada vez más turbulentos en los mercados. Por eso menciona el sin éxito, ¿no? Eh, el ordenamiento de la producción por esos cambios. En particular, se fijan en esas funciones del administrador, estableciendo los principios del estableciendo y basándose en principios del administrador, de administración, pero tienen también nuevamente sus limitaciones. La excesiva importancia en los estudios de la organización formal y la falta de tratamiento sistemático del comportamiento humano, o sea, dejando de lado quizás la corriente humanista o de comportamiento humano de Mayo. Em, por eso Simon dice, temo, sin embargo, que no es probable que los problemas de la organización sean solucionados con frases hechas, sino mediante un análisis cuidadoso y no veo razón, por consiguiente, para apartarme de mi valoración original de los principios como esencialmente inútiles. Es determinante acá, Simon. Entonces, em, cuando hablamos de los neoclásicos, podemos nombrar o podemos evolucionar con el Fordismo. Básicamente incorporó las teorías y las técnicas y los principios eh, elaborados previamente, dando lugar a un modo de gestionar que obviamente se identifica como el Fordismo. Tiene que ver con una organización racional de trabajo, eh, que buscó encontrar escuelas de administración. Quiso buscar en las escuelas de administración la mejor forma de administrar. Em, Esa corriente básicamente después logra su declive o transita su declive y busca en definitiva, o los nuevos paradigmas empezaban a atender paulatinamente a teorías de nuevas corrientes como la administración por contingencia que vamos a ver enseguida, ¿no? Pero a partir justamente de una serie de cambios, de transformaciones, de turbulencias políticas, sociales y económicas, el desarrollo de ese orden, de esa mejor manera de hacer las cosas que implementó el Fordismo, que tuvo su éxito en su momento, pero luego eh, cae en desuso por una serie de problemáticas, ¿no? Em, el Fordismo establece distintos caracteres, ¿no? de principios. De hecho, yo acá les señalé dos apartados en particular que me interesan que entiendan, ¿no? En primer lugar, dice la organización de la empresa Fordistas, o sea, la organización de las empresas Fordistas, es el gigantismo de los establecimientos, la centralización de las decisiones y de la información, una estructura jerárquica centralizada y división de trabajo de gestión, división territorial de trabajo y de las estrategias de unidades de negocios. O sea, ese es el Fordismo. Las organizaciones Fordistas tienen estas características, por así llamarlo, ¿no? Em, Repito, ese gigantismo en los establecimientos grandes, para un orden en la producción, una centralización en la toma de decisiones, em, recuerden cuándo es que lo vimos, cuando hablábamos de esa evolución de la conformación de la administración, que hablábamos en un inicio de una única autoridad tomando decisiones, esa centralización en las decisiones que luego va cambiando con esa configuración matricial como una nueva tendencia. Bueno, el Fordismo está en esa época, en la centralización de la toma de decisiones y de la información, una estructura jerárquica centralizada y la división de trabajo por gestión o de gestión. Em, Después los principios fordistas sobre el proceso de trabajo tienen que ver con la intensificación de la división social y de la técnica del trabajo y el crecimiento del trabajo indirecto, la concentración de las decisiones fuera del taller, mecanización y sustitución del trabajo manual, búsqueda de la reducción de los costos unitarios para bajar los precios relativos. En definitiva, el Fordismo es un sistema de producción de cadena, o sea, producción en cadena implementado por Henry Ford, que toma relevancia, o por lo menos a partir de 1908, pero toma relevancia en 1930. Las empresas tenían una forma de producir, esa producción en cadena
es lo que la hace tan popular a esta corriente. Eh, en definitiva, el Fordismo se basa en el taylorismo, o sea, parte y nace del taylorismo, pero se dice que es un taylorismo mejorado, porque en definitiva tiene en cuenta la producción y el trabajo como un todo unido que mejora el resultado. Eh, Mejora el taylorismo gracias a la mecanización de la producción. Eso es el Fordismo. Les recomiendo, de vuelta nuevamente, hacer hincapié principalmente en estas escuelas. Eh, Luego habla, la bibliografía menciona las nuevas tendencias, que es la por contingencia, por estrategia, la contingencia eh, destacando la importancia de conocer el contexto donde se desarrollan las organizaciones, y la administración por estrategia, dejando de lado esa idea de la previsión por el futuro, esa idea predominante que se daba en ese tiempo, o en esos tiempos, eh, buscando justamente trabajar sobre el hoy, trabajar sobre niveles estratégicos, global, mecanicistas, etcétera. Pero a mí lo que me interesa, por lo menos de que se lleven de esta clase, son las escuelas que vimos, las escuelas del Taylorismo, la de Fayol, la de Mayo. Y de vuelta, llévense que en definitiva las organizaciones y los pensamientos, la evolución del pensamiento histórico está condicionado al tiempo en donde se desenvuelven, y esos pensamientos, esas teorías, esas doctrinas son propias de ese tiempo, que van evolucionando hasta los tiempos actuales, los tiempos contemporáneos, que en definitiva la administración está en una permanente construcción. Cualquier duda que tengan, escríbanme al foro, repasen la bibliografía y hagan hincapié en este desarrollo en estos autores, en estos pensadores que vimos. En definitiva, nos va a ayudar a entender un poco más qué es la administración y su evolución.